días. Bueno, hoy estamos un poquitico más tarde porque tenía problemas entrando al sistema. Estaba como muy lento. ¿A ustedes no les pasó o entraron fácil? No, profe, en mi caso entré fácil. Pues la verdad se entró fácil. Sí. Bueno, entonces mi computador que ya está muy viejito. Bueno, entonces... con la clase que ustedes... a la clase que ustedes asistieron offline. Entonces, vamos a hacer un foro estamos haciendo un foro respondiendo todas las preguntas para entonces ya compartírselo. La idea es que de los foros es que una vez ustedes lean las preguntas de todos que ustedes mismos hicieron y las respuestas que se le dio a todos mismos, entonces una vez se hace eso, si aún persisten dudas, entonces ya se resuelven esas dudas diferentes. Porque muchas veces entonces al aclararle a un estudiante una duda, se le aclara al otro montón de cosas, ¿cierto? Entonces mejor que primero lean las respuestas al foro para luego aclarar todas esas dudas. ¿Listo? En una clase específica. Voy a seguirles haciendo como un refuercito que es muy importante porque sin este refuerzo termodinámico y de fenómenos de transporte tenemos problemas muy serios para la solución de problemas. Entonces, recuerdo que la última clase que tuvimos presencial, que tuvimos online, les mencioné esta ecuación, ¿cierto? ¿La recuerdan? Claro, ¿La profe. recuerda? Sí, profe. ¿Qué es el balance de energía? Esto hace parte del repaso termodinámico, ¿cierto? Entonces, hay unos punticos que quería resaltar. Este era es el balance de energía para un sistema abierto, o sea, al cual le entra y le sale masa en forma continua. Balance de energía para un sistema abierto con un volumen de control diferencial. Entonces, recuerdo que habíamos dicho que este de QDT es el flujo de calor neto de entrada, ¿cierto? Neto de entrada. Cuando digo neto es una resta, o sea que es lo que entra menos lo que sale por conducción, convección y por radiación. Este dWSDT es la velocidad neta o flujo neto de trabajo que sale. O sea que es lo que sale menos lo que entra. Este es lo neto que entra, o sea que el Q es lo que entra menos lo que sale. Y el trabajo es el neto que sale. O sea que esto es lo que sale menos lo que entra. Les había dicho que este era la energía total por unidad de masa. Esta es la velocidad. N es un vector normal, unitario, perpendicular a la superficie del volumen de control que se seleccionó. En el Welty les deducen esta ecuación. Yo la paso rápido porque esta ecuación con toda seguridad la tienen que haber deducido y trabajado en fenómenos de transporte. Entonces me toca recoger los conocimientos que ustedes tengan de fenómenos de transporte. N es un vector unitario de magnitud 1, perpendicular a la superficie del volumen de control. Se usa para, mediante este producto punto, dar el signo al vector B. Mediante este es producto punto entre dos vectores. ¿Cómo se define el producto punto? Magnitud de B por magnitud de N
por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, si el ángulo es menor que 90, esto da un signo, y si el ángulo da mayor que 90, esto da otro signo. Entonces, se usa este vector n para darle el signo al vector b. ¿Listo? Y este es el término de acumulación de energía. ¿La acumulación qué es? Es la derivada con respecto al tiempo de la energía que hay dentro del volumen de control que se haya seleccionado. Este producto da energía. ¿Sí se dan cuenta que da energía? Porque mire, ¿qué es E? Es energía total sobre masa. ¿Cierto? ¿Qué es ρ por dB? Densidad masa sobre volumen. Entonces, ρ por dB me da masa, ¿cierto? Rho por dB me da masa. Y si lo multiplico por E, pues se cancela la masa, entonces esto da energía. La energía que hay dentro del volumen de control. La derivada de esa energía que hay dentro del volumen de control con respecto al tiempo es la acumulación. Entonces aquí está el mismo balance de energía. Energía que entra menos energía que sale es igual a la energía que se acumula. Y este trabajo que hay acá es el trabajo electromagnético. Les dije que esta ecuación atención, que esta ecuación del Welty, está corregida. Mucho cuidado con porque en el Welty está errónea. ¿Listo? Entonces copien este pantallazo, por favor, para que lo tengan muy presente de ahora en adelante. Ya esto lo habíamos visto, va a pasar aquí. Esto es cuando se hace con un volumen de control macroscópico, que damos entonces que esta es la ecuación que se debería usar en el curso de balance de masas y energía. La única aproximación que tiene aquí, que tiene esta ecuación, ¿cuál es la aproximación? Es que no se considera solo se considera energía potencial gravitacional y tampoco se consideran las otras formas de energía. Eso es que la única energía potencial que hay es gravitacional, véala acá. A la entrada y a la salida. No se consideraron que hubiese otras formas de energías potenciales. De resto, la ecuación es general. Para sistemas abiertos, seleccionando como volumen de control todo el sistema. Esta es la ecuación que uno debería usar para hacer balances en un reactor, en una torre de destilación, en una torre de absorción, en un molino, en cualquier tipo de sistema físico-químico. Esta es la ecuación completa que uno debería usar para hacer el balance de energía. En sus cursos de balances de masa de energía, normalmente cancelan este término, cancelan este. Como dicen que está en estado estable, entonces esto es cero. Entonces, si eso pasa, lo que queda es que las entalpías que entran es igual a las entalpías que salen. Y esos eran los balances de energía que ustedes tradicionalmente hacen. Pero mire todos los supuestos que hay que hacer para que solo queden las entalpías. ¿Quedó claro? Sí. Sí, quedó claro lo que acabo de decir. Sí, perfecto. Y la traje a la clase de hoy una cosa muy importante, porque la ley cero de la termodinámica, que es otro aspecto, un refuerzo muy importante que tenemos que hacer, la ley cero de la termodinámica, se puso la cero porque después de existir la primera, la segunda y la tercera, se postuló esta y dijeron, pero esta tiene que ser la primera de todas, y como ya existía la primera, entonces tocó ponerle cero. Hay muchas formas de definirla. Esta es una de ellas, ¿cierto? Entonces se dice que dos objetos que están en equilibrio térmico, se dice que tienen la misma temperatura. Pero entonces, quiero llamar la atención sobre esa variable temperatura.
Y por favor lean lo que voy a encerrar en cuadrito. Lean esto, por favor. Leanlo con calma. Profe, ¿y por qué no? ¿Qué me dijiste? ¿Por qué no es una propiedad física? Si es independiente del material que usemos. Y también, La materia no tiene temperatura. La materia no tiene temperatura. No, la materia no tiene temperatura. La temperatura es un invento de los seres humanos. La materia no tiene temperatura. Usted no puede decir eso. Usted puede decir que la materia tiene color, que la materia tiene sabor, que tiene masa, que tiene volumen, que tiene dureza, que tiene viscosidad, pero la materia no tiene temperatura. Es una propiedad arbitraria, no es una propiedad física de la materia. Y estoy seguro que el 90% de ustedes llegaron a este curso pensando o creyendo que la temperatura era una propiedad física de la materia. Pero la temperatura no es una propiedad física de la materia. Y se lo demuestro con esto. Y se lo demuestro con esto. ¿Quiénes creían? A ver, ¿alguien no creía eso? O sea, ¿alguien está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo aquí antes de que yo lo dijera? O, ¿cómo hago la pregunta? ¿Todos creían que la temperatura era una propiedad física de la materia, sí o no? ¿Quién dice que no? La pregunta que estoy haciendo es, ¿todos creen que la temperatura es una propiedad física de la materia hasta antes que yo dijera esto? ¿Quiénes dicen que no? Pues yo en ondas lo había tomado pues como una medida indirecta. Nos hicieron esa diferencia. O sea, tú sí tenías la idea que eso no era una propiedad física. Pues sí, o sea, como que establecieron qué? era como, o sea, como porque se mide con respecto a otra cosa. Entonces, por eso era como una medida indirecta y no lo tomaba como propiedad como tal. Sí, por ahí va la cosa. La temperatura es un invento y no es una propiedad inherente de la materia. Y voy a... profe, pero si hablamos del problema del cuerpo negro, usualmente a temperaturas bastante altas todos los materiales emiten el mismo color a la misma temperatura. Entonces, por tanto, sí sería una propiedad física. No, no lo es. Eso me está mezclando otras cosas diferentes. Cuando cuando un cuerpo tiene muy alta temperatura o lo que es porque tiene energía cinética, lo que la materia tiene es la energía cinética de las partículas intramoleculares. Esa sí es una propiedad. Cuando dos cuerpos tienen la misma energía cinética intraparticular, a eso le asignamos nosotros arbitrariamente la misma temperatura. Pero lo que tienen es eso, lo que les acabo de señalar ahí. Mire, pongamos este ejemplo. Bueno, no voy a dibujar, no hay necesidad. Todos conocen el termómetro de mercurio, ¿cierto? Que todavía se usa en los laboratorios, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿En qué consiste el termómetro de mercurio? Es un cilindrito de vidrio, un tubito de vidrio, muy delgadito, de diámetro muy chiquitico, al cual se le echa una cantidad fija de mercurio, ¿cierto? Cuando usted pone el termómetro de mercurio en un objeto caliente, el bulbo donde se está acumulando el mercurio, lo coloca en contacto con un objeto caliente, ¿qué es lo que pasa? Que las moléculas de mercurio
adquieren energía cinética, les llega calor. A las moléculas de mercurio que están en el bulbo, les llega calor. Y ese calor les aumenta la energía cinética a las partículas que constituyen al mercurio. ¿Cuáles partículas? Las moléculas, los átomos, los electrones. Todas esas partículas aumentan la energía cinética. Y como consecuencia de ese aumento de la energía cinética, se aumenta el volumen. Entonces el mercurio, que usted tiene una cantidad fija en el termómetro, como se le aumenta el volumen porque le aumentó la energía cinética, sube el nivel, aumenta el volumen, pero como el diámetro es fijo, porque es el diámetro del tubo, entonces no le queda sino aumentar el nivel, ¿no? ¿Todos entendieron? Entonces cuando usted está midiendo la temperatura, la supuesta variable física con un termómetro de mercurio, ¿usted qué es lo que está midiendo realmente? Volumen no. ¿Qué es lo que está cambiando cuando el mercurio recibe calor? ¿Qué cambió? El volumen. El volumen. Y como el diámetro estaba restringido el diámetro, entonces subió el nivel. Entonces, un termómetro de mercurio no mide temperatura, mide volumen. Luego usted calibra externamente ese nivel, lo calibra con una escala de temperatura, pero usted nunca midió temperatura. Una termocupla. Todos conocen una termocupla, un termopar. Una termocupla, un termopar son dos alambres de diferente material que se conectan en la puntica. Se unen en un puntico. Cuando ese material, son materiales especiales, en control lo van a ver en el curso de control. O no sé si en fluidos lo vieron. Cuando esa puntica se coloca en un medio caliente, recibe calor y aumenta la energía cinética. Y como resultado, produce una diferencia de voltaje. Entonces, una termocupla o un termopar, que son los termómetros que más se usan en la industria, tampoco miden temperatura. Se mide es una diferencia de voltaje. Se mide es una diferencia de voltaje. Y así, cualquier termómetro que usted se encuentre en la vida, ninguno le mide temperatura. Todos los termómetros que existen en el universo miden otra propiedad física de la materia. Otra no, porque la temperatura no lo es. Miden una propiedad física de la materia, alguna, que cambie cuando aumente o disminuye esta energía cinética. De hecho, eso es un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Un termómetro es un pedazo de masa que tenga alguna propiedad que cambie significativamente cuando se le aumente la energía o disminuya la energía cinética. Entonces, uno aprovecha ese hecho para con eso medir la llamada temperatura. Pero no hay ningún termómetro que te mida directamente la temperatura porque la temperatura no existe. La temperatura no es una propiedad física de la materia. Profe, pero entonces las energías también no se las puede medir directamente. Entonces, ¿no son propiedades físicas de la materia? Las energías sí se pueden medir directamente. Las energías se pueden medir directamente. Usted con el experimento de Joule puede convertir energía en trabajo y la puede medir. Usted sí puede medir energías. Listo, Uno sí profe. puede medir, uno la energía sí la puede medir. Cambio en energía. Ya vemos que energía absoluta, energía interna absoluta no la podemos medir, pero cambios de energía sí la podemos medir. Pero igual la energía no es una propiedad de la materia, ¿o sí? Por algo Sí, siempre se separa claro, materia y energía. claro, la energía sí es una propiedad de la materia. La materia tiene energía. Una piedra que está arriba, alta, tiene energía. Y una piedra que está alta tiene energía potencial, gravitacional, y usted la puede calcular, ¿no? Una piedra que está moviéndose
tiene energía cinética. Y usted la puede calcular. La materia, la energía, claro, la energía sí es una propiedad física de la materia. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Pues ya en el siglo XVIII, este señor, don Joseph Black, al cual los ingenieros químicos le debemos muchísimo, 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 y que nunca se le ha dado el debido reconocimiento. Aquí les pongo los daticos de él como para que lo recordemos. Don Joseph Black se inventó una cosa muy importante, que lo conocen. ¿Qué inventó Joseph Black? ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez escucharon a Joseph Black? Pues, profe, yo no. ¿Alguno lo escuchó? Imagínense qué tristeza, que en octavo semestre, en séptimo semestre, ustedes no sepan que este señor que estoy pintando aquí, que don Joseph Black, ese señor fue el que inventó la capacidad calorífica, el CSUP. Don Joseph Black inventó el CSUP. Y gracias a ese invento, del CSUP, esa variable que no es física, esa variable arbitraria, que se conoce como la temperatura, ya se puede convertir en una variable física, que es la energía, con la famosa ecuación, ¿cierto? Entonces, don Joseph Black se inventó el CSUP, y mediante ese CSUP usted puede decir que el calor a presión constante es igual a la masa que tenga el sistema por CSUP por el delta de T que marca el termómetro. Entonces él cogió una variable arbitraria, la temperatura, y gracias a ese CSUP se convierte en una variable física. Sin el CSUP, la temperatura no es nada. Sin las capacidades caloríficas, la temperatura no hay nada. Y hay, ¿cuántas capacidades caloríficas conocen ustedes? ¿Cuántas conocen? Caloríficas o calóricas. ¿Cuántas conocen? La que es a presión constante, ¿cuál más? La de volumen Volumen constante. constante. ¿Y cuál más? ¿Conocen otra? Por Dios. La constante de los gases es una capacidad calórica. La constante de los gases es otra capacidad calórica. De hecho, las tres tienen las mismas unidades. ¿Eran conscientes de eso o no? R tiene las mismas unidades de C sub P y de C sub B. Entonces, gracias a estas capacidades calóricas, esta variable arbitraria, que es la temperatura, se puede convertir en calor. Por eso en todas las ecuaciones termodinámicas, siempre que está la temperatura, tiene que haber algún C sub P, alguno de estos tres. En las ecuaciones termodinámicas, siempre que está la temperatura, va acompañada de alguno de estos tres.
Siempre, siempre. Porque ella sola no es nada. No es una variable física. Cuando no está, muchas veces, pero yo veo que hay veces no está. Cuando no está, es porque usted está dividiendo dos T's. Entonces, se le cancela la capacidad calorífica. Cuando usted vea en una ecuación termodinámica y no temperatura y no la vea con alguno de estos, acompañada con alguno de estos tres, es porque estaba dividiendo. Y al estar dividiendo se canceló el C sub P, o el C sub B o el R. Pero si no está dividiendo, ella solita no es nada. Siempre tiene que ir acompañada de cualquiera de estos tres. ¿Listo? Bueno, entonces ya hoy le hacemos tributo a don Joseph Black, que gracias a ese señor, una variable arbitraria, que es la temperatura, que no es una propiedad física de la materia, adquirió sentido físico. ¿Listo? Ay, madre, no me triste. Los invito a que profundicen más. Pues, Pablo, feliz cumpleaños, un mensaje de cumpleaños. Niña, apaga el micrófono. Si vas a hablar de, si vas a hablar de cumpleaños. Lo siento, pero me disculpen. Los invito amigos a que profundicen más de esto, ¿sí? Para que salgamos del oscurantismo en que nos han sometido. Bueno, otro aspecto importante que quiero que tengamos en cuenta con la temperatura. Observen este diagrama, esta foto. Este es yo a este sistema, a ese líquido azul que está en ese beaker, le voy a medir la temperatura con ese termómetro. ¿Algo anda mal o todo está bien? ¿Quién me dice, quién me responde? Pues, profe, si ese termómetro Y- si este termómetro fuera útil, o sea, real, que sirviera para medir la temperatura en un volumen tan pequeño, yo creo que la dilatación del mercurio iría disminuyendo a medida que sube por ese termómetro tan grande, porque habría intercambio de calor con el medio. Entonces sería como una temperatura muy imprecisa. Bueno, dejémosla ahorita la discutimos tu respuesta. Otro que diga que para otra persona que eso esté mal, y diga por qué eso está mal, o está bien, o está bien, o eso es válido, o eso está bien, o eso no tiene ningún problema. Para todos esos, bueno, excepto el compañero que ya le vi un problema, al que acabo de hablar. ¿Cómo se llama? Giovanni, profe. Giovanni. Es que cuando yo tengo la presentación no aparecen los nombres. Giovanni. Para Giovanni, dice que eso está mal porque entonces cuando vaya ascendiendo el mercurio, va a estar en contacto con el aire o con el ambiente afuera, entonces va a intercambiar calor y se va a dañar la temperatura. Dice que eso está mal por eso. Para alguien más está mal eso, y diga por qué. Si no habla nadie es porque para todos eso está bien. Eso está bien entonces. Yo opino que habría que ver si el termómetro, entre comillas, se puede calibrar. Si se puede calibrar, pues Sí, debería funcionar. el termómetro está calibrado. El termómetro viene de fábrica calibrado y supongamos que está calibrado. No, está calibrado. No hay problema. Para alguien más eso está malo. Para alguien Profe, más eso está malo. pero la forma del termómetro no está como mal, pues porque la punta es mucho más pequeña que el resto, en la que transfiere calor, ¿no? Pues Así son todos los yo recuerdo. termómetros. Así son los termómetros de mercurio todos. El mercurio está acumulado en el fondo, ¿no? Todos los termómetros de mercurio o hay termómetros de alcohol que les echan colorante. También puede ser en vez de alcohol, en vez de mercurio también se puede usar etanol. Y generalmente se le echa una anilina azulita o rosadita para que uno lo vea más fácil.
No, está acumulado ahí en el bulbo. Entonces, para todos está bien eso. O sea, el termómetro está calibrado. Es un termómetro real. No. Imaginen que es un termómetro los que ustedes ven, usan en el laboratorio, los normales. Para todos está bien eso. Yo digo que no, profe. ¿Y por qué? Pues acompañando lo que dijo Giovanni, este termómetro se demoraría bastante en entrar en equilibrio con el agua. Equilibrio, bueno, Bueno, enseguida les muestro cuando les discuta la cosa. Si para todos ustedes, excepto dos estudiantes, eso está bien, entonces los que están mal son ustedes. Y muy mal, muy grave, de urgencias. Si para el resto del grupo eso que yo les estoy mostrando ahí está bien, es muy grave, de urgencias. Y aquí me van a entender por qué. Si yo hago un balance cuando yo ponga el termómetro, dentro del líquido, entonces yo tengo que esperar que haya equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio térmico, la masa del termómetro por el C sub P del termómetro por el delta de T del termómetro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que acabo de escribir ahí? El calor. El calor que recibió el termómetro. Tiene que ser igual al calor que le entregó el sistema. Esto no se ve, voy a poner otro color. ¿Será que en rojo se me ve? Sí, la masa del termómetro por el C sub P del termómetro por el delta de T que sufra el termómetro, que está calibradito ya, es igual a la masa del sistema. El sistema es el beaker, por el C sub P del sistema, por el delta de T del sistema. Todos estamos ahí. El calor que gana uno lo cede el otro y viceversa. Entonces, de ahí, de esta ecuación, sale esta. Usted despeja el delta de T del sistema, ¿sí o no? Lo despeja. Y sale eso. Para que ese termómetro sea bueno, sea un termómetro adecuado, como usted está midiendo la temperatura del sistema, para que el termómetro sea bueno, el termómetro no le puede cambiar la temperatura del sistema, ¿sí o no? Porque usted va a medir la temperatura del sistema. Y si cuando usted le meta el termómetro, se le va a cambiar la temperatura del sistema, entonces usted no midió la temperatura del sistema. Midió fue otra. Entonces, para que un termómetro sea bueno, se tiene que cumplir que el delta de T del sistema tiene que ser muy próximo a cero. ¿Sí lo entienden o no? Para que el termómetro realmente mida la temperatura del sistema. Porque si el delta de T del sistema es diferente a cero, si el delta de T del sistema es negativo, cuando usted le metió el termómetro, usted midió una temperatura más bajita que la real. Y si el delta T del sistema le da positivo, usted realmente midió una temperatura más alta. Entonces, un termómetro adecuado no debe retirar ni aportar mucho calor del sistema. Es imposible que no aporte o retire calor. Algo tiene que aportar o retirar. Porque pero ese aporte tiene que ser mínimo. Entonces, la condición para usted diseñar termómetros es esta. Esta es la condición para que un termómetro sea adecuado. Que cuando usted lo meta en el sistema, el delta de T del sistema sea casi cero. Si no, el termómetro no le sirve. El termómetro le está midiendo otra temperatura. Entonces, despejando aquí de la ecuación de arriba, despejando el delta T del sistema,
queda esto. ¿Cuándo será cero eso, ese delta T del sistema? Va a ser cero únicamente. Cuando esto sea cero o cuando esto sea cero. ¿Sí o no? Este no puede ser cero. Este tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? El delta T del termómetro. Porque si el delta T del termómetro es cero, entonces el termómetro no está midiendo nada, ¿no? Antes uno busca para que un termómetro sea bueno, que delta de T del termómetro sea máximo, sea, ¿cómo le pongo aquí? Sea grande. Estas son las dos ecuaciones, las dos cosas que se deben cumplir para que un termómetro sea bueno. Que el delta del T del sistema sea cero y que el delta del T del termómetro sea muy grande. Quiere decir que para que uno lea fácilmente la diferencia de temperatura, porque usted que está leyendo, usted va a que pone el termómetro para leer el delta del T del termómetro. Entonces, si este no puede ser cero y el delta del sistema debe ser cero o próximo a cero, entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que este término sea aproximadamente igual a cero. Entonces, el producto de la masa del termómetro por el C sub P del termómetro tiene que ser aproximadamente cero. Entonces, ese dibujito, lo que está mal ahí es que la masa del termómetro es demasiado grande con respecto a la masa del sistema. Entonces, cuando usted meta ese bulbote en ese poquito de líquido, la transferencia de calor del líquido al bulbo va a ser muy grande. Entonces usted no va a medir la temperatura del sistema, usted va a medir una temperatura más bajita, va a medir otra. Esa es la principal. Lo que mencionaron los compañeros también puede ser válido, pero no aporta tanto. El principal error del sistema es la masa tan grande del termómetro, que entonces va a retirar mucho calor del sistema y usted va a medir una temperatura inferior. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí, señor. Sí, profe. Entonces yo paso por los laboratorios y yo hay veces que prefiero no mirar. Y no solamente cuando veo a estudiantes, no me tomen a mal. Cuando yo veo hasta profesores, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, yo prefiero, yo me doy la bendición, porque veo cosas como estas. Esta es la condición. Voy a poner otro colorcito, voy a borrar todos los dibujos. Bueno, no los borremos todos. Esta condición la tiene que cumplir un termómetro para poder ser útil. Un termómetro tiene que cumplir eso, que el producto de su masa por su C sub P tiene que ser casi cero. Si no, el termómetro no sirve. Le está midiendo es otra temperatura. Y yo paso por los laboratorios y veo a profesores, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado, haciendo lo que esa niña tan bonita está haciendo. Bueno. Profe, tengo una preguntita ahí. Si cerramos el sistema con el termómetro y el beaker, ¿sí funcionaría? Porque ya habría equilibrio de temperatura, ¿cierto? No, tampoco. No serviría. Es que él no está funcionando no por las pérdidas que tenga al ambiente, él no está funcionando, es porque este bulbo está retirando mucho calor por ser tan grande. El problema no es porque esté aislado o no esté aislado. El problema es que este bulbo, cuando usted lo ponga acá, le va a retirar mucho calor. Entonces, la temperatura de esto se va a bajar. Entonces, usted no está midiendo realmente la temperatura que esto tenía, está midiendo otra. Y eso pasa, si usted aísle esto, usted puede aislar eso y le va a pasar eso que estoy diciendo ahí, ¿sí o no? Porque para medir la temperatura
sí o sí usted tiene que meter el bulbo allá o no. Para medir la temperatura, sí o sí usted tiene que meter el bulbo ahí en el líquido. Bueno, entonces copiaron esta pantallita. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí vamos a hacer un sistema diferencial. Hay que diferenciar. Sí, lean por favor eso. Lean por favor, copien esa pantallita en su... ¿Abrieron el acta de la clase de hoy? ¿Todos la abrieron o no? ¿Sí me están haciendo caso de hacer el acta? Sí, profe. La actica personal de la clase de hoy. Copien este pantallazo, lo leen por favor. Les doy 2 minuticos para que lean eso. Lo leen y no voy a discutir porque lo que hay ahí es muy claro. Ustedes ya tienen clara la diferencia entre sistema y volumen de control. Algunas veces el volumen de control puede ser igual al volumen de todo el sistema, pero no siempre tiene que serlo. Y ojo con este ejemplo. Cuando uno quiera obtener perfiles de temperatura, ¿qué es un perfil de temperatura? ¿Qué es un perfil de temperatura? Es una ecuación, una gráfica o una tabla que le muestra a usted cómo cambia la temperatura con la posición y el tiempo. Eso es un perfil de temperatura. Entonces, copien esa, ¿qué es un perfil de temperatura? Es una gráfica, ecuación o tabla. Un perfil de temperatura es una gráfica, ecuación o tabla que le muestra a usted cómo cambia la temperatura en función de la posición y el tiempo. Son una posición específica y en un tiempo dado, ¿qué valor tiene la temperatura? ¿Y cómo varía con la posición y el tiempo? Eso es un perfil de temperatura. Si estamos en estado estable, entonces el perfil de temperatura solamente es función de la posición, ¿cierto? Entonces, cuando usted se le pregunte, usted necesita calcular, determinar un perfil de temperatura, el volumen de control tiene que ser el volumen más grande posible dentro del sistema en el cual la temperatura sea uniforme. ¿Qué quiere decir temperatura uniforme? Temperatura uniforme quiere decir que no cambie con la posición. Entonces, uniforme es que no cambie con la posición y constante es que no cambie con el tiempo. ¿Queda claro eso? Una propiedad es uniforme cuando no cambia con la posición y una propiedad es constante cuando no cambia con el tiempo. Y esta reglita es muy importante. Esta reglita la tenemos que, voy a hacer mejor el cuadradito. Esta de abajo. Para evitar complejidad matemática, se debe seleccionar el volumen de control más grande posible. Cuando seleccionamos volúmenes de control muy chiquiticos, se aumenta la complejidad matemática y la mayoría de esas ecuaciones no se pueden resolver analíticamente.
Mientras que si seleccionamos volúmenes de control muy grandes, la complejidad matemática es más bajita y posiblemente se puede resolver analíticamente el problema. Eso lo tenían claro, ¿cierto? Esto es un repaso de fenómenos de transporte. Esto no es de calor. Yo aquí estoy haciendo un repaso rápido de fenómenos de transporte. Profe, pero a mí, no sé, no me queda claro. A mayor tamaño del volumen de control, para el perfil de temperatura, disminuyen las dimensiones geométricas. Eso no me quedó claro. Sí, claro. Y eso aplica para todo. Oiga, pero es que eso es conocimiento general de fenómenos de transporte. Uno siempre, si usted va a hallar un perfil de velocidad, ¿qué volumen de control es el más apropiado? El más grande, dentro del cual la velocidad no cambie con la posición. Y luego lo integra y lo aplica a todo el sistema. Entonces ahí tiene usted la variación. Ahí se le disminuye la complejidad matemática. Si usted va a hallar un perfil de concentración, ¿qué volumen de control debe seleccionar? El volumen más grande dentro del cual la concentración no cambie con la posición. Y con eso usted disminuye la complejidad matemática. Así se resuelven todos los problemas de fenómenos de transporte. Si no les explicaron eso, muy grave el asunto. Ya, profe. Sí, no, tiene lógica. No recordaba este concepto. ¿Qué me dijiste? Que no escuché muy lejos. Sí, profe, tiene lógica ese razonamiento. Si no, no recordaba bien ese concepto. Lean, por favor, copien este pantallazo. Por favor, van a meterse, no recuerdo cuál apéndice es, pero para la selección de sistemas, los sistemas coordenados, yo creo que es el apéndice del Welty. En los apéndices del Welty están los diferentes sistemas coordenados. Van a buscarlo. No sé si el H o el I, pero lo buscan mejor. Vayan a los apéndices del Welty y ahí repasan los 3 sistemas coordenados. ¿Cuáles son los 3 sistemas que usamos normalmente? Cartesiano, cilíndrico y esférico, ¿cierto? El sistema cartesiano, o que se le llama también el rectangular, el cilíndrico y el esférico. Son los 3 sistemas coordenados que usamos en ingeniería química. Entonces, en los apéndices del Welty hay un repasito sobre esos de sistemas coordenados. Es el apéndice B, profe. ¿El apéndice qué? B. B. Bueno, lo miran entonces. Y lean eso. Entonces, cuando usted aplica los balances de masa y energía, en particular nos quedamos con calor, porque este curso es de transferencia de calor. No vamos a hablar de masa y velocidad. Usted tiene su sistema de ecuaciones, el perfil, para hallar el perfil de temperatura, que es lo que nos interesa en calor. ¿Cómo sabe usted cuándo eliminar una dimensión? Porque en la vida todo es en 3 dimensiones, ¿cierto? Si estoy en el sistema cartesiano, los sistemas reales, todo es en X, Y, Z. Porque el mundo real que conocemos, el mundo de 2 dimensiones y el mundo de una dimensión son inventos, abstracciones de la mente. Porque la realidad es toda en 3 dimensiones, ¿sí o no? La realidad es tridimensional. Bajo ciertas condiciones, matemáticamente, nuestra abstracción mental, uno puede eliminar dimensiones, coordenadas. Entonces,
¿Copiaron eso y lo leyeron? Eso que tengo ahí. Espero que lo hayan copiado porque ya lo quité. Entonces, uno puede eliminar una coordenada ¿cuándo? ¿Cuándo puede eliminar uno una coordenada? Cuando la transferencia de calor sea nula o despreciable en esa coordenada. O sea, cuando la transferencia de calor en esa coordenada sea nula o despreciable o muy chiquitica, entonces se puede eliminar. O cuando la transferencia de calor sea instantánea en esa coordenada. Eso lo sabían, ¿cierto? Cuando usted tiene perfiles de temperatura, ¿cómo sabe usted si elimina la componente en X o la Y o la Z en estas dos condiciones? Bien sea porque la transferencia de calor en esa coordenada es despreciable, o bien sea porque la transferencia de calor en esa coordenada es instantánea. La transferencia de calor es despreciable cuando las caras del sistema perpendiculares a la coordenada estén aisladas o sean muy pequeñas. Entonces, si las caras perpendiculares a una coordenada específica están aisladas, entonces la transferencia de calor en esa coordenada es cero. Entonces, con seguridad cero. Y si las caras perpendiculares a esa coordenada son muy pequeñas, entonces la puedo eliminar porque la transferencia de calor no es cero, pero es pequeña, es despreciable. Este pequeño, en este curso, esto de pequeños, para que salgamos rápido, esto de pequeños, vamos a decir, menores iguales seamos, esto lo define el ingeniero, esto de pequeño y grande, digamos que el 10% del área externa total, del área menores del 10% del área externa total. Entonces usted calcula el área de las caras que está analizando y la divide por el área externa total. Y si eso le da menor de 0.1, entonces dice que es muy pequeña, entonces desprecia la transferencia de calor. ¿Quedó claro eso? Y esto de que la transferencia de calor sea instantánea en esa coordenada, esto implica que H, que el coeficiente de la conductividad, o H, el coeficiente convectivo, y una de las dos, y la distancia
en esa coordenada aquí, espero que aquí, que KH sean grandes, uno de los dos, y que la distancia en esa coordenada sea muy pequeña. Entonces, cuando K o H son muy grandes y la distancia en esa coordenada sea muy pequeña, podemos decir que la transferencia de calor es instantánea. Es instantánea. Entonces, ahí también se puede eliminar esa coordenada. Por ejemplo, si usted tiene un objeto así, de longitud L y espesor T, y aquí, hacia allá tenemos X y hacia allá tenemos Y. Y aquí tenemos la conductividad, un sólido. Y vamos a decir que T es pequeño, T es pequeñito. T es pequeño. Y K es alto. ¿En qué dirección será la transferencia de calor instantánea? ¿En X o en Y? O no será, o no es instantánea ninguna. En Y. ¿En qué dirección será la transferencia de calor instantánea? ¿O en ninguna? En Y. No. ¿Usted, compañera, dice que en Y? ¿O el compañero? ¿Quién habló? Dos personas hablamos, dijimos que en Y. ¿Por qué? A ver, cumple la condición. En Y. Sí, K alto y T Este es es Y. pequeño. K es alto. Y la distancia, ¿cuál es la distancia en esa coordenada? ¿Cuál es la distancia en Y? T. ¿Cierto? Entonces dijimos, K es alto y la distancia en esa coordenada es muy pequeña. Y dijimos que T es pequeña. Entonces, en este caso, Q en la dirección Y es instantáneo. Entonces, en las ecuaciones, usted puede eliminar la componente en Y, porque es instantáneo. ¿Listo? ¿Les quedó claro eso? Así se eliminan coordenadas. Según la experiencia de Mariana y mía, aquí nosotros nos hemos frustrado mucho cuando llegan los estudiantes a este nivel, porque no sé ustedes, puede que sea la excepción, pero hasta el momento todos los estudiantes de calor llegan a calor sin saber cuándo se elimina una coordenada en las ecuaciones del perfil de temperatura. Hasta el momento nuestra experiencia nos ha indicado que ustedes la eliminan porque en el problema les dicen la transferencia de calor es unidimensional en Y o es bidimensional. Entonces, como ya le dicen que es unidimensional o bidimensional, entonces usted ya sabe que tiene que eliminar. Pero eso no es de la vida real. Un problema de la vida real no se autopresenta. En un problema de la vida real, a usted no le dice el problema que es bidimensional, unidimensional o tridimensional. Usted con este análisis que ya le acabo de explicar, tiene que llegar a esa conclusión. O sea, usted tiene que analizar si eso es un mono, bi o tri con este análisis. Pero la experiencia que hemos tenido hasta el momento es que los estudiantes no tenían ni idea de esto. Y solamente porque el problema le dice, o porque si no le da, entonces eliminan coordenadas. ¿Ustedes sí sabían esto? Díganme que sí.
Ustedes sí estaban enterados de esto, sí sabían aplicar esto. O estamos como todos, como el promedio, como los que han venido hasta el momento. Dígame la verdad. Pero esas aproximaciones son opcionales, ¿no, profe? ¿Qué? Esas aproximaciones o suposiciones son opcionales, ¿verdad? No, esto no es opcional. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con opcional? Pues, digamos, puede haber una transferencia de calor, así sea pequeña, pero la hay. Y pues uno desprecia si es que, mejor dicho, esas aproximaciones del 10% o en relación. Otro ingeniero las puede hacer. La parte aproximada, si la quiere hacer con más exactitud, usted puede decir que el 5 o que el 2%. Ya es su criterio de ingeniero. Lo que pasa es que en la vida real, para solucionar los problemas, usted quiere eliminar coordenadas. Porque si usted elimina coordenadas, se le disminuye la complejidad matemática, ¿no? Si usted no elimina coordenadas, la complejidad matemática es mayor. O sea, uno busca en la vida real tratar de eliminar coordenadas para poder resolver matemáticamente las cosas. Si usted no elimina ninguna coordenada, pues tiene tres coordenadas, entonces todas las derivadas son parciales. Entonces todas las ecuaciones que le aparecen son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son difíciles de resolver, ¿sí o no? Mientras más coordenadas usted elimine, más fáciles de resolver, más fáciles para resolver el problema. Pero usted no elimina la topatolondra. Usted no elimina porque, yo quiero eliminar porque sí, porque quiero eliminar X. No. Para poder eliminar X, se tienen que cumplir estas condiciones. O para poder eliminar Y, usted tiene que cumplir una de estas dos condiciones. O las dos se pueden cumplir. ¿Sí me entiende el punto? Uno quiere eliminar coordenadas para simplificar la matemática del sistema. Si usted trabaja con las tres coordenadas, todas las ecuaciones que le resultan son en derivadas parciales. Y la matemática, el álgebra de las derivadas parciales es muy compleja. De hecho, la mayoría de ecuaciones en derivadas parciales no se pueden resolver analíticamente. Hay que resolverlas numéricamente. Entonces, lo que puede ser opcional es el porcentaje que le estoy dando. Pero la regla para eliminar coordenadas no es opcional, es esa. Son esas dos condiciones. Las dos reglas para usted eliminar una coordenada. Lo que puede ser opcional y negociable es el porcentaje. En este curso con nosotros, con Mariana y conmigo, vamos a tomar arbitrariamente la decisión del 10%. Otro profesor más jodido, más riguroso, les va a decir que el 5%. Y otro muy estricto, les va a decir que el 1%. Como Mariana y yo no somos tan jodidos y somos más buenas papas, en este curso les vamos a fijar el valor de menor o igual al 10%. Entonces, en este curso, cuando las caras no estén aisladas, pero sean muy pequeñas, usted las va a poder eliminar esa coordenada si el área le da menor o igual al 10%. Esa es la exigencia de nosotros. Si esa área le da del 11%, entonces no puede aplicar la regla. Si esas áreas le dan del 15%, no la puede aplicar, porque para Mariana y para mí en este curso tomamos la decisión de tomar el 10%. Que es muy grande, ¿cierto? Porque es pequeño, la condición es que sea pequeña. 10% es pequeño, pero todavía es grandecito. Eso debería ser, en un curso bien riguroso, eso debería ser menor al 2%. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno.
Bueno, eso que les dice ahí es en ese diagramita, es lo que está ahí explicado. Hey, profe, si por alguna razón alguien la resuelve, pues esas ecuaciones en derivadas parciales, porque pues son ecuaciones del tipo... si usted no quiere eliminar ninguna coordenada, por ejemplo, y usted es capaz de resolverlo, bienvenido, muy interesante, hágalo. Pero, ojo con una cosa, con lo que le acabé de decir. Si a usted se le cumple esto, esta partecita, que las caras perpendiculares a esa coordenada están aisladas, ahí no es opcional. Si las caras perpendiculares, las caras del sistema perpendiculares a una coordenada específica están aisladas, esa coordenada se tiene que eliminar. Ahí no es opcional. ¿Sí quedó claro eso? Claro, profe. Si las caras perpendiculares a una coordenada están perfectamente aisladas, ahí sí, con toda seguridad, esa coordenada se elimina. No es opcional eliminarlo o no. Es opcional eliminarla o no cuando sean muy pequeñas. Si usted es un matemático muy teso y las caras no están aisladas, pero son muy pequeñas, usted dice, son pequeñas, pero yo no las quiero aislar, no las quiero eliminar, no quiero eliminar la coordenada. Y usted es muy buen matemático, entonces no elimine esa coordenada, porque ahí hay un poquitico de transferencia de calor. Entonces no la elimine, pero entonces enfréntese a la matemática y después no se queje si no es capaz de resolverlo, listo. Pero si usted es muy buen matemático, hágale. Pero si están aisladas perfectamente, ahí sí toca eliminarlo. Listo. Por este hecho que yo acabo de explicar acá, en este ejemplo, por este hecho que yo acabo de explicar acá, es que cuando se hace el perfil de temperatura de una aleta, que usted lo vieron en fenómenos de transporte, por eso es que en el perfil de temperatura de una aleta, por eso es que no aparece la Y. Ahí lo que lo pinté yo fue una aleta, no. De hecho usé la misma nomenclatura, L y T. L es la longitud de la aleta y T es el espesor de la aleta. Si usted revisa el perfil de temperatura de una aleta, en el perfil de temperatura de una aleta no aparece Y, solamente aparece X. Por ese hecho que con los compañeros acabamos de analizar. No es que no haya transferencia en Y. Claro, en Y sí hay transferencia, pero la transferencia en Y es instantánea. Y por ese hecho es que en la ecuación de la aleta no aparece la Y por ninguna parte. ¿Habían caído en cuenta de eso? Bueno. Yo les dejé una tarea la clase pasada. De hecho, al estudiante que esté en la jugada quedó con 2 tareas. ¿Cuáles fueron? La última clase que tuvimos online. ¿Cuáles fueron las 2 tareas? Profe, revisar el volumen de control que puede haber en un cilindro de radio R, longitud L. ¿Sí lo hicieron? Se lo enviaron a la profesora Mariana apenas termine la clase. Hasta las 12:05 damos plazo, ¿listo? O sea, 5 minuticos para enviar el correo electrónico. Y la próxima clase lo revisamos en un momentico. Entonces, apenas a las 12, entre las 12 y las 12:05 envían esos volúmenes de control. ¿Listo? ¿Y cuál sería la otra tarea implícita para un buen estudiante? Que yo no la dije, pero sería obvia. Revisar la ecuación del Welting. Revisar la ecuación del Welting, la 6.10. Bueno, sí, también. Esa fue otra. Y otra.
A los que el problema que les pusimos del gas ideal en el cilindro no les dio, hombre, si uno es un estudiante responsable, con lo que ya explicamos en la clase, nos deberíamos haber ido a la casa a volverlo a hacerlo. Después de todo lo que explicamos la vez pasada sobre esa ecuación que aparecía en los libros que estaba errónea, que habían despreciado tal y tal cosa, pues el estudiante que esté en la jugada se debió haber ido a caseta a las 8 horas que tuvo esta semana de calor, la semana pasada, las 8 horas de trabajo independiente, debió haber recalculado el problemita, a ver cómo le daba, no, sí lo hicieron. Entonces, con base en la información que recibimos, por favor vuelvan a hacer el problema. Para que estemos en la jugada, ¿no? Bueno, hasta aquí puedo hacer yo por ustedes como para un repaso termodinámico muy grande, muy rápido, pero muy valioso, muy importante. No es que se acabó aquí el repaso termodinámico, porque la termodinámica no se acaba, pero ustedes tienen que ya por su cuenta terminar ese módulo nivelatorio de termodinámica y fenómenos de transporte, porque si no nos quedamos nosotros aquí en termodinámica y fenómenos de transporte, y este es el curso de calor. Continúo entonces con nuestro curso de calor. ¿Dónde se me quedó? Aquí. Por favor, de esto, copien todos los pantallazos que puedan, porque no se los enviamos a propósito, para que no se saturen de información que no van a leer. No se los enviamos por correo electrónico. ¿Lo pueden leer ahí en ese tamaño? ¿Lo pueden leer? A mí me da, yo estoy en un computador pequeño, no sé cómo estén ellos. ¿Qué dijiste? A mí me da, yo estoy en un computador pequeño, no sé cómo estén ellos, yo creo que no hay problema. Si no lo copian, hágale, imprima el pantallazo y lo pega en el acta de la clase y ya ahí puede ampliarlo, ¿cierto? A su deseo, ¿no? Si no imprima el pantallazo y ya lo amplía a su deseo, ¿no? Listo. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un repaso, repaso de fenómenos de transporte. Por eso yo aquí paso muy rápido, porque como ustedes entenderán, yo no podemos volver a repetir el curso de fenómenos de transporte. De pronto, lo que hacemos es retomar y como refrescar algunas ideas, pero esto ustedes lo tienen que ver en fenómenos de transporte, porque esto es lo que es fenómenos de transporte, si no, entonces yo no sé qué ven. Uno, cómo haya un perfil de temperatura. Para hallar un perfil de temperatura, entonces, ustedes recuerdan, les voy a hacer aquí mejor en Paint. Por aquí en Paint. Entonces, primero recordemos esto. Las ecuaciones características de la transferencia de calor. ¿Cuáles son?
Para la conducción, el calor se transmite de tres formas, ¿cierto? Conducción, convección y radiación. Y cada mecanismo de transferencia de calor tiene una ley que lo describe. O sea, la ley que lo describe. ¿Cuál ley describe la conducción? ¿Cuál ley describe la ley de Fuster? ¿Cuál es la ecuación característica de la conducción? ¿Quién me dice? Eso lo tiene que saber ya. La ley de Fourier. ¿Quién? ¿Cuál? Profe, la ley de Fick. La conducción. Fourier. Esa de Fourier. Todos tenían que saber eso por obligación, por Dios, todos. El que no sepa eso se tiene que devolver, cancele calor y se devuelve a fenómenos de transporte, por Dios. Ley de Fourier. Lo tienen que gritar, no es... Esto lo tienen que saber ya, porque si no, entonces, ¿qué fenómeno de transporte vimos? ¿Cuál ley describe la convección? ¿O cuál ecuación? La ley de enfriamiento de Newton. Todos tienen que gritar eso, a gritos. Muy bien. ¿Y cuál ley describe la radiación? La de Stefan Boltzmann. ¿Ah? La de Stefan Boltzmann, no. O Puede bueno, ser si es Stefan también Boltzmann. de un cuerpo negro, la de Planck. Puede ser la Stefan Boltzmann. Bueno, es válida las dos. Es válida las dos. O la de Planck. Pues válida las dos, porque vamos a ver que la de Stefan a partir de la de Planck se puede deducir la de Stefan Boltzmann. Listo. Entonces, estas son las ecuaciones características de la transferencia de calor. Y la ecuación fundamental de la transferencia de calor, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación fundamental de la transferencia de calor? ¿Cuál es? A gritos todos. La ecuación fundamental de la transferencia de calor. Esas ecuaciones fundamentales en paréntesis son los principios de conservación. Entonces, la ecuación fundamental de la transferencia de calor es la primera ley de la termodinámica. Que en otras palabras es la conservación de la energía. Entonces, ¿quedó claro? ¿Listo? Entonces, para hallar un perfil de temperatura, que ya todos sabemos que es un perfil de temperatura, ¿cierto? Una tabla, ecuación o gráfico que muestre cómo varía la temperatura con la posición y el tiempo. Lo que uno hace es que toma la ecuación característica y la reemplaza en la ecuación fundamental. Esa es la regla general para hallar perfiles. Y aplica para todo. Si usted quiere hallar un perfil de concentración, no de temperatura, sino de concentración, ¿usted qué hace? Toma la ecuación característica del mecanismo de transferencia de masa que esté presente y lo reemplaza en la ecuación fundamental de la transferencia de masa. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la transferencia de masa? La conservación de la masa, no. Que masa que entra igual a masa que sale. Esa es la ecuación en sistemas donde no haya reacciones nucleares. Bueno, pero eso es de masa. Quedémonos con calor.
Entonces uno toma la ecuación característica y la reemplaza en la ecuación fundamental, que es el balance de energía o conservación de energía. Esta es la conservación de energía o el balance de energía, o también el balance de energía, ¿cierto? Que es la conservación de energía o balance de energía. Entonces, si usted quiere hallar el perfil de temperatura de la conducción, toma la ley de Fourier y lo reemplaza en el balance de energía. Si usted quiere hallar el perfil de temperatura de la convección, toma la ley de enfriamiento de Newton y la reemplaza en la conservación de energía. Y si quiere hallar el perfil de temperatura por radiación, toma la ley de Stefan Boltzmann o la de Planck y la reemplaza en el balance de energía. ¿Listo? ¿Eso lo sabían de fenómenos? Espero que sí, ¿no? Porque ustedes en fenómenos debieron haber hecho muchas veces eso. Ustedes lo que hacían en fenómenos, todo el tiempo ustedes en fenómenos ustedes todo el tiempo tuvieron que haber hecho esto. Ay, esto no me va a salir aquí bonito. Ustedes en fenómenos todo el tiempo, tampoco me da porque me escribí muy torcido. O sea que ustedes en fenómenos todo el tiempo hacían esto. Tomaban ecuaciones características y las reemplazaban en la ecuación fundamental y así hallaban perfiles de temperatura. Bueno. ¿Alcanzaron a copiar o no? Ah, ya se me borró. Sí lo copiaron, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de los perfiles de temperatura para la conducción. Perfiles de temperatura cuando el único fenómeno que hay es conducción, solamente conducción. Y ustedes ya saben identificar esos fenómenos. Si no, en el mononivelatorio se les pidió eso, para que repasaran. Entonces, la ecuación fundamental de la transferencia de calor es el balance de energía, es la ecuación 610 del Welty. Aquí, colóquenle por favor corregida, porque ahora que en el Welty está mala. La ecuación 610 del Welty, la versión corregida por nosotros. La corregida. Ese es el balance, porque ese es el balance de energía. En la forma diferencial para un sistema abierto, para un sistema que le entre masa. Le entre y le salga masa. La ecuación 610 es el balance de energía, ¿cierto? Es el balance de energía para sistemas abiertos, en la forma diferencial. Corregida, la versión corregida, que se las presenté hoy nuevamente. Como queremos hallar el perfil de temperatura, como queremos hallar el perfil de temperatura para conducción, entonces, ¿cuál ecuación característica uso? La ley de Fourier, que es esta, ¿no? En Welty, cuando ponen la letra reteñidita, es que es vector. Welty cuando pone la letra reteñidita, es que es un vector. O sea que ese Q que hay ahí, ¿sí lo ven que está reteñido? Sí, el triangulito invertido está reteñido. Entonces quiere decir que son vectores. Cuando está reteñidito, la nomenclatura de Welty es que es vector. Entonces, está la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, cuando usted reemplaza la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación característica de la conducción, lo reemplaza en el balance de energía para sistemas abiertos, que es la ecuación 610. ¿Usted qué obtiene ahí? El perfil de temperatura para la conducción, que son estas dos ecuaciones. Esta 16.1 no es el perfil, es una ayuda, pero el verdadero perfil son esas dos ecuaciones. Ese es el perfil de temperatura general para la conducción, general. Entonces, por favor, van a ir a ver las ecuaciones, las van a desglosar, las van a estudiar, van a ver cómo se dedujeron, ¿listo?
Recuerden que esto es un repaso porque eso es lo que ustedes tienen que haber hecho en fenómenos de transporte. Entonces, estas ecuaciones 16.6 y 16.7 del Welty son el perfil general de temperatura cuando la transferencia de calor se da únicamente por conducción. Ese perfil general es tan general que no sirve para nada. Porque es demasiado complejo. Tiene demasiadas variables, entonces matemáticamente pues es muy complicado resolver. Entonces, lo que se hace a continuación es que se buscan condiciones, diferentes condiciones para disminuirle la complejidad matemática. Entonces, se empiezan a ponerle condiciones al sistema, porque al ponerle condiciones se puede resolver. Entonces, atención, cuando uno le aplica condiciones, la ecuación que se obtenga solamente será válida cuando se cumplan esas condiciones, ¿sí o no? Por ejemplo, el primer grupo de condiciones que le pusieron a este perfil, el Welty y los libros de fenómenos de transporte, le ponen a ese perfil de temperatura general de la conducción, a esas dos ecuaciones. Las miramos si quieren, miremoslas aquí, para que se den cuenta de la complejidad que les estoy hablando. Ustedes las miran, esto es repaso, por eso yo ni las pongo ahí, y no las pongo intencionalmente para que ustedes vayan y lo miren. Vámonos por capítulo 16. Entonces, a ver, yo abro esto por acá. Este es el balance de energía, que recuerde que hay que corregirlo, ¿cierto? Está malo. ¿Sí o no? No sé si ya cayeron en cuenta que lo que está malo, pero bueno, yo ya les puse la versión corregida. Esto es el calor, que dijimos que es el calor neto que entra. Entonces, mire, es por conducción. Entonces, lo que entra menos lo que sale en el eje X. Lo que entra menos lo que sale en el eje Y y lo que entra menos lo que sale en el eje Z. Este es el término calor que va a reemplazarse acá. ¿Por qué puse solamente conducción? Porque estamos hallando el perfil de temperatura para conducción. Si estuviese hallando el perfil de temperatura para convección, pues aquí usaría la ley de enfriamiento de Newton en vez de la de Fourier, ¿cierto? Y si estuviese hallando el perfil de temperatura para radiación, aquí usaría la ley de Planck. Listo, como es conducción, por eso estoy usando la ley de Fourier. Si yo le pongo esta condición de que no hay trabajo de eje, entonces, bueno, miren las ecuaciones del tamaño que se van resultando. Entonces, llegamos a las ecuaciones, ¿qué fue que les dije? A las ecuaciones 16, ¿qué? Ya me perdí. ¿16.6 y 16.7? Mire el tamaño de las ecuaciones, pues, del perfil. Es esta, la 16.6. Allá arriba se define que son todos estos triangulitos. Y la 16.7. Y la 16.7. Son perfiles de temperatura, porque mire que ahí está la temperatura, la posición, X, Y, Z y el tiempo. Temperatura, posición y tiempo, eso es un perfil de temperatura.
Ojo con esta D, estos son derivadas parciales todas. Entonces, por eso es que es complejo de... Q puntico ya lo definimos en clase, ¿listo? Este triangulito, la disipación viscosa, se lo definen más abajo. Atención con este término. Esa D la conocen. Esa derivada con D mayúscula, la tienen que haber visto en fenómenos. La derivada sustancial, creo que se llama. Sí, la derivada sustancial o material. Ahí en el Welty, en la sección en el capítulo en el módulo de fluidos, porque Welty está dividido en fluidos, calor y masa. En el módulo de fluidos lo definen. Entonces, por favor, revisen esta es la derivada sustantiva. Es una definición. Está definido en el Welty por allá en el módulo de fluidos. Creo que aquí, que en el capítulo 9. Creo que en el capítulo 9 es donde está definida qué es. ¿Listo? Entonces, esas ecuaciones son los perfiles de temperatura, pero son inútiles porque son muy complejos. Cuando le aplico a estas ecuaciones, que están tan complejas, le aplico estas condiciones, ¿qué condiciones son esas? Que el cambio de energía potencial sea cero. Y que no haya ninguna otra energía potencial. De pronto me falta ahí eso. Que la única energía potencial que haya sea la gravitacional. Y que sea cero el cambio. Y que no haya ninguna otra energía potencial. Recuerdan que en el libro de Adrián Bellán les dije que hay una tablita donde hay otras energías potenciales. Aquí el Welty considera que no hay ninguna de esas otras energías potenciales. Y además que el cambio de energía potencial gravitacional es cero. La otra condición, que no haya trabajo de eje. Ya saben que es trabajo de eje. La otra condición, que el flujo sea incompresible. Ya la clase antepasada les dije que era flujo incompresible. La otra condición, que la viscosidad sea uniforme. ¿Qué significa viscosidad uniforme? ¿Quién me dice? Es que la viscosidad no cambia con la posición. Viscosidad uniforme significa que la viscosidad no cambia con la posición. Y como estamos hablando de conducción, solamente hay conducción dentro del sistema. No puede haber ni convección ni radiación. Cuando se cumplan estas condiciones, el perfil de temperatura se vuelve así. La ecuación 1613. Esa ecuación 1613 es el perfil de temperatura para la conducción, pero simplificado. Se tienen que cumplir todas estas condiciones. ¿Quedó claro? Entonces vamos a verla. Ya es más decente, ¿no? ¿Sí lo ven? Esta es la derivada sustantiva. Este phi, aquí lo está definido arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, y aún así es compleja. Mire que esto está reteñidito. O sea que esto es un ¿qué? Este es ¿cómo se me olvidó? Este es el gradiente. Esto es un vector. En Welty, en los apéndices de Welty, se definen también estas funciones. ¿Cómo se calculan? ¿Sí lo han visto? Aquí el capítulo, en los apéndices del Welty, les ayudan a definir cómo se calculan estas cosas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Porque esto es el operador, este es el operador el operador gradiente y este es el operador el laplaciano, ¿cierto? Como este que hay aquí, es el laplaciano. Entonces aquí en los apéndices del Welty están cómo se desarrollan esos operadores. ¿Queda claro? Van a buscar y lo van a mirar. En los apéndices del Welty, cómo se desarrollan estos operadores, este y el otro. Y ya me olvidó el otro, que es este.
el que está en la ley de este operador. No, no está aquí, el original, primero de todos. Bueno, ahorita lo miramos. Bueno, entonces, la ecuación 16.3 es el perfil de temperatura, pero con esas condiciones. Con esas condiciones, listo. Esa que le mostré es el perfil de temperatura, pero tiene que cumplirse estas condiciones. Recuerde que agreguen otra en el acta. Y no hay otras energías potenciales, no hay. Solamente la gravitacional y el cambio es cero. O sea que la altura se mantiene constante. La altura no cambia. O sea, sí hay energía potencial, pero a la entrada y a la salida es la misma. Entonces, el delta energía potencial es cero. ¿Queda claro eso? Bueno. Si además de estas condiciones, le aplicamos estas otras tres, entonces, además de a la ecuación, a estas ecuaciones 16 y 7, le aplico estas condiciones, entonces tengo la 16.3. Y si además de esas le aplico estas tres, que phi sea cero, que no haya cambios de fase y que K sea uniforme, quiere decir que no cambie con la posición, obtengo tres casos. La ecuación de Laplace, la ecuación de campo de Fourier y la ecuación de Poisson. ¿Listo? Pero para la ecuación de Laplace necesito además estas otras tres condiciones. Entonces, ¿cuáles condiciones? En resumen, la ecuación de Laplace es el perfil de temperatura más vulgar, el más simple que hay. Véanlo ahí. La ecuación de Laplace es el perfil de temperatura de la conducción, el más barato, el más simple, el más simplificado que hay. ¿Qué condiciones tiene para poder aplicar la ecuación de Laplace? ¿Quién me ayuda? Necesita estas tres. Estado estable, que Q puntico valga cero. Ya en una clase les hablé de ese Q puntico. Que la fase esté estancada. O sea, que la velocidad en X igual a la velocidad Y igual a la velocidad en Z sean cero. Eso es fase estancada. Requiere estas condiciones. ¿Cuáles más condiciones requiere la ecuación de Laplace? Arrastra todas las anteriores. Requiere estas tres. Y requiere estas 5. ¿Sí lo están manejando ya? ¿Lo entienden? ¿Sí o no? O sea que cuando al perfil general de temperatura, que es este, le aplico esto, condiciones, estas 5. Le aplico estas otras tres condiciones y le aplico estas otras tres condiciones, o sea, en total 11 condiciones. Esta ecuación tan compleja se me vuelve esta tan sencilla, que es la ecuación de Laplace. ¿Todo el mundo entendió eso? Entonces, si usted va a usar la ecuación de Laplace, tiene que verificar en su solución, tiene que verificar y discutir que sí se cumplan todas estas condiciones, estas y estas. Si usted va a usar la ecuación de Laplace. Si usted va a usar la ecuación de campo de Fourier, que es esta, que ahí se las puse, tiene que verificar en su solución que se le cumplen estas tres condiciones y estas 5 condiciones. Y si usted va a usar la ecuación de Poisson, que es esa, que ahí está, ahí se la puse, tiene que verificar que se cumplen estas condiciones y estas condiciones. Todas son perfiles de temperatura, pero son perfiles de temperatura muy específicos, aplicables solamente cuando se le cumplan las condiciones que hay ahí. ¿Quedó claro, muchachos, eso? Aquí, ojo con esto
está ahí a un ladito, pero no es que sea poco importante. Quizás esto es más importante que todo lo demás. Porque les está explicando mucho de las condiciones. ¿Cuándo phi vale 0? Porque mire que para poder usar el caso 1, el caso 2 o el caso 3, se tiene que cumplir que phi valga 0. Entonces aquí le estamos diciendo, ¿cuándo phi vale 0? En sólidos, una opción. Cuando el fluido está estancado, otra opción. Y o la viscosidad sea muy pequeña. Y o cuando las velocidades sean uniformes. O sea que las velocidades no cambien con la posición. En cualquiera de esos, ¿cuántos casos? Un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, porque es y o sea, con que se cumpla uno de ellos o varios de ellos, phi va a tender a 0. ¿Listo? En las ecuaciones, esto es repaso, se dan cuenta que aparece un alfa. Mire la ecuación de campo de Fourier, que aparece un alfa. Ese alfa se llama la difusividad térmica y se calcula así. Ojo, ρ y C sub P están en el denominador. De pronto aquí me falta un paréntesis. Por ahí no puedo editar. ¿Sí lo ven claro? Ρ y C sub P están en el denominador. De pronto pongan un paréntesis. Tanto ρ como C sub P hacen parte del denominador. Eso se llama la difusividad térmica. ¿Q puntico va a existir? Q puntico tiene un valor diferente de 0 cuando haya calentamiento óhmico, o sea, por resistencias, cuando haya calentamiento Joule, ya saben el experimento de Joule, o cuando haya calentamiento con microondas. Si no hay ninguno de estos tres, Q puntico vale 0. ¿Listo? Y bueno, y las otras ya las hemos discutido en clase. Entonces, esto es muy importante. Espero que hayan copiado eso. Aquí vimos medio curso de fenómenos de transporte con esta pantallita. ¿Ya la copiaron? A ver, que no sé si me pasé. Así. Listo. Entonces ya les voy a ampliar un poquitico la anterior, pero ya les expliqué la mecánica de estos mapas conceptuales. Entonces, por favor, copien ese pantallazo. Copien ese pantallazo. La ecuación de Laplace. Aquí están todas las condiciones, las 11 condiciones que debe cumplir. ¿Sí o no? Y esta ecuación de Laplace, ustedes ya en fenómenos de transporte la aplicaron a placa plana, a cilindro hueco y a esfera hueca. Aquí en calor vamos a necesitar estas ecuaciones, por favor. Ustedes tienen que en su cuaderno desarrollar esto, tienen que consignar todas estas ecuaciones, las necesitamos. Porque cuando se cumplan las condiciones de la ecuación de Laplace, para una placa plana, el perfil de temperatura es esta ecuación, para placa plana. Y para calcular el calor, es esa ecuación. Entonces se tienen que ir al Welty y copiar esas ecuaciones. ¿Sí entienden la lógica? Para cilindro hueco, si se cumplen las condiciones de Laplace, el perfil de temperatura es esta ecuación. Y para calcular el calor, es esta ecuación del Welty. Para una esfera hueca, cuando se cumplan las condiciones de Laplace, el perfil de temperatura es esta ecuación y el calor es esa ecuación. Ahí dice eso, ¿sí o no? Les pregunto, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ustedes deben copiar esas ecuaciones en su cuaderno. No es opcional, las necesitamos por obligación.
Esta es una aplicación. En particular esta vamos a necesitar todo el curso. Si les cae una placa plana, un cilindro hueco, una esfera hueca, cumplan las condiciones de Laplace, ahí están las ecuaciones, las tienen que ir a copiar. Y otra aplicación que ustedes debieron haber visto en fenómenos de transporte es en sistemas bidimensionales. Hay un ejemplo de una solución analítica en el Welty, un ejemplo, un caso particular. Pero el caso general es usando los factores de forma para sistemas bidimensionales. ¿Qué sistemas bidimensionales? O sea que se eliminó una coordenada. Y ya vimos cómo eliminar una coordenada en la clase de hoy. Los sistemas originalmente son tridimensionales. Si usted elimina una coordenada, como lo vimos hoy, se le vuelve bidimensional. Entonces, para esos sistemas hay solución gráfica, usando los factores de forma. Y pueden usar la tabla de 17.1 del Welty o la tabla 4.1 del Incropera. Cuidado que el factor de forma del Welty es diferente al factor de forma del Incropera. Lean al ladito de la tabla, que ahí le explican cómo usar el factor de forma y hay un ejemplo resuelto. Eso lo tienen que haber hecho ustedes en fenómenos de transporte. Y solución numérica, también la debieron haber visto ustedes en fenómenos de transporte, pero aquí en calor vamos a ver la solución numérica para sistemas en estado inestable. Entonces, una más compleja. Al aprender esa, van a aprender esta otra vez, si no la vieron en fenómenos de transporte. Te repito, recuerden que la ecuación de Laplace requiere estado estable. ¿Sí o no? Aquí está estado estable, véala acá. La ecuación de Laplace requiere estado estable. Aquí en calor van a ver la solución numérica para problemas en estado inestable, o sea, más complejos todavía. Entonces, si aprenden bien en estado inestable, pues van a aprender esta también. Esto lo debieron haber visto en fenómenos de transporte, los métodos numéricos. Y aquí hay explicacioncitas. ¿Copiaron ese pantallazo? Lo van a estudiar y van a copiar en su cuaderno. Van a copiar en su cuaderno todas las ecuaciones que yo hablo ahí. ¿Listo? Esa es la ecuación de Laplace. La ecuación de campo de Fourier. Ah, bueno, otra aplicación fue aletas. Aquí no vamos a volver a ver aletas. Pero para que les quede, es otra aplicación de la ecuación de Laplace. Aletas. Esto que ven aquí es un resumen grandote de aletas. Cópienlo para que lo tengan en sus notas, en su acta de la clase. Y aquí están todas las explicaciones de qué es cada cosa. Esto es un repaso grandote de aletas. Uno con esto puede resolver cualquier problema de aletas. Ustedes en fenómenos vieron aletas, ¿cierto? Sí, profe. Pues, a eso que hay ahí es un repaso grandote de aletas. Con esa guía usted resuelve cualquier problema de aletas. Póngale atención cuando estén estudiando a esta RT, a la resistencia de contacto. Váyanse a esta sección, a las tablas 3.1 y 3.2 del Incropera. Váyanse a esa sección y ahí en esa sección le explican qué es la resistencia de contacto. Por favor. Perdón, esta es la resistencia total. La resistencia de contacto es esta, RTC. Esa RTC se la aplica en esta sección del Incropera, la 3.1 y 3.2. Lo tienen que haber visto en fenómenos y si no lo vieron, ahí lo repasan. Y hay tablas donde se reporta esa RTC que está metida por acá. Es la resistencia de contacto. Van a mirarlo y si no entienden qué es, me dicen en clase. Y se los explico. Listo, pero esto es repaso. Por eso puede resolver usted cualquier problema de aletas. Listo, voy a pasarlo ya. Espero que lo hayan copiado. El otro caso era la ecuación de campo de Fourier. ¿Qué es esta? Que estaba en la primera diapositiva, ¿cierto? Aquí estoy desglosando cada cosita. La ecuación de campo de Fourier es esta. Y si le sumo todas las condiciones que requiere, son estas. La ecuación de campo de Fourier tiene estas tres aplicaciones.
Esta, no se preocupen que las vamos a ver aquí en clase. Necesito es que se estudien esto y que copien todas esas ecuaciones. Aquí en calor vamos a ver en detalle la ecuación de campo de Fourier. Yo creo que ustedes no alcanzaron a verlo en fenómenos de transporte, que es cuando el tiempo aparece. Mire que el tiempo está metido ahí. No sé, el tiempo está acá. Esta es la ecuación de campo de Fourier, ahí está el tiempo. O sea, es conducción en estado inestable. Esto es conducción en estado inestable. Cuando se cumplen todas estas condiciones, estas son las soluciones. Esta es la forma de solucionar estas ecuaciones. Las cartas de Garnier-Lurie, estas ecuaciones, todas las ecuaciones que menciono ahí, son la solución a esta ecuación diferencial, cuando se cumplen estas condiciones. Y aquí hay explicaciones. Por favor, estudien todas estas definiciones. Para la próxima clase deben tener esto claro. Y finalmente, ¿ya copiaron esta? Sí, profe. Hasta el caso 3 de la primera diapositiva, que es la ecuación de Poisson, que requiere todas estas condiciones. En el Welty, esta ecuación ya no tiene soluciones generales, tiene soluciones particulares. La solución depende del problema específico. En el Welty hay dos ejemplos. Hay dos ejemplos. Aquí en este curso no vamos a trabajar con esta ecuación porque cada problema en sí es un problema enorme. Cada ejemplo se soluciona diferente, no hay soluciones generales. En este caso, cada ejemplo en particular tiene su propia solución. En el Welty hay dos ejemplos de aplicación. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Listo, voy a cambiar. Sí, profe. Esto repaso, copien esto para que lo estudien. Es la analogía con circuitos eléctricos. Lo de resistencias en serie y resistencia en paralelo, que ustedes también lo vieron en fenómenos de transporte. Lo estudian y nos hacen preguntas específicas. Es cuando la transferencia de calor se hace analogía con un circuito eléctrico y se hacen las resistencias. Entonces, este es el repaso de resistencias en paralelo y resistencias en serie. Entonces, hay que entender eso que hay, que eso es un repaso. Ustedes ya lo deben tener claro. Pero si no lo tienen claro, lo preguntan en clase. O no lo preguntan por correo electrónico. ¿Listo? Estos muchachos tienen mucho trabajo esta semana, porque deben estudiarse todo este material, que está muy resumido. Pero son todos conceptos que necesitamos para poder avanzar en el curso. No nos podemos quedar aquí porque esto no es transferencia de calor, esto es de fenómenos de transporte. Entonces estamos como ayudándoles, aclarándole cuáles son los conceptos que usted debe tener presentes. ¿Ya copiaron esta? Sí, profe. Te repito, lo que no entiendan, porque esto es repaso de fenómenos, nos preguntan a Mariana y a mí. Esta es una estrategia que son pasitos, que no se tienen que seguir en orden. Puede que uno hay veces se pueda saltar unos, pero esto es como basados en nuestra experiencia, las recomendaciones que les damos para resolver problemas. Basados en nuestra experiencia. Problemas de conducción. No es mandatorio, no es obligatorio. Usted puede que se salte algunos pasos. Puede que no lo haga en este orden. Pero en general, usted debe aplicar este algoritmo. Te repito, es una guía basada en la experiencia. No es mandatoria porque puede que usted piense de una forma diferente. Pero hemos encontrado que cuando el estudiante no tiene en cuenta estos aspectos, se enreda. Es una recomendación para que usted no se enrede cuando esté resolviendo problemas. ¿Ya la copiaron?
Listo. Ya, muchachos. Entonces, mire que tenemos, no son muchas, son 7 paginitas. Son 7 paginitas, no más 7 paginitas, pero muy, muy condensadas, que usted debe esta semana desarrollar en su cuaderno. Porque son repaso, todas son repaso. Son repaso de conceptos que usted debe tener previamente. Muchas gracias, muchachos. Recuerden hasta las 12:15, porque son las 12:08. Envían la tareita de los volúmenes de control y la revisamos la próxima clase. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego, profe.